dudas porque sigue con nosotros la economista Gabriela Mordecki. Nos quedamos preguntándole acerca de las posibilidades de un gobierno como el uruguayo de tomar medidas concretas para contener, revertir este índice de inflación. Nos estaba explicando esto de las tasas de interés que puede, aumentar el Banco Central, pero también nos preguntamos sobre medidas como control de precios respecto a lo que uno ve cuando va al supermercado y demás. ¿Son efectivas ese tipo de medidas? Sí, bueno, se han instrumentado en Uruguay en varias oportunidades y el tema que el efecto, hay efecto cuando la suba de precios es circunstancial. Si uno sabe que fue por este mes o 2 meses y luego va a volver al nivel anterior, porque si no, se congelan los precios, 2 meses tenemos los precios y después sube todo lo que no había subido antes. Inclusive muchas veces cuando se anuncia que va a haber congelamiento de precios, muchos aprovechan y suben, bueno, por las dudas para estar con esto solucionado. O sea, artificialmente no es útil. Yo ya les comentaba, bueno, miremos Argentina, que ha intentado, que bueno, por supuesto que está con otros problemas de inflación, y tienen otras causas que por suerte Uruguay en ese sentido no las tiene, pero el congelamiento de precios no es algo que sirva, en general no es recomendable porque lo que muchas veces provoca es escasez, ¿no? O sea, yo no reajusto el precio de tal o cual producto y bueno, el fabricante o el importador, bueno, no va a venderlo a ese precio que no le conviene, desaparecen del mercado y bueno, y aparecen, bueno, en casos extremos, ¿no? Los mercados negros, donde si vos fijás un precio durante mucho tiempo, después no hay en el mercado y bueno, y te lo venden, ¿no? En la puerta de atrás a otro precio. Entonces, bueno, no podemos generar ese tipo de medidas que solo afectan, digamos, el normal funcionamiento del comercio, de la economía. ¿Pasaría lo mismo con la quita, por ejemplo, de un tributo, como sucedió con ese 10% del pan? No, o sea, si el gobierno decide bajar un impuesto durante un periodo, bueno, eso afecta a las arcas públicas porque, bueno, el gobierno deja de percibir ese impuesto. El riesgo que muchas veces tiene, recordemos, por ejemplo, hace años que se generó el subsidio al boleto. En Montevideo, bueno, ese costo, o sea, la baja del boleto es por una vez, porque es cuando se instrumenta el subsidio, pero el costo de ese subsidio se mantiene hasta el día de hoy. Por supuesto que no se habla de quitarlo porque eso haría aumentar mucho el precio del boleto de Montevideo, por ejemplo, que bueno, es un elemento muy importante para mucha gente, ¿no? Entonces, una de las causas importantes que tiene la inflación en Uruguay, además, es lo que nosotros llamamos la indexación. O sea, tenemos una economía que se ajusta siempre por la inflación pasada y digamos que la reproducimos. Algunas de las cosas que se intentaron con esto digamos, del rango meta y ya los gobiernos anteriores de Frente Amplio también promovían en los consejos de salario que se tomara el medio del rango meta en los acuerdos y bueno, y luego existiera este gatillo que te complementaba si la inflación estaba por encima de lo acordado, lo que en general siempre pasaba porque la inflación terminaba siempre estando por encima. No es sencillo. Este gobierno entró en la ley de presupuesto. La inflación iba a llegar a fin del periodo, recuerdo, algo alrededor del 4%. Bueno, ahora por supuesto que cambiaron ese objetivo porque la situación internacional además cambió, pero es complejo el pensar en qué políticas pudieran ser efectivas para combatir la inflación, ¿no? El rescindir algunos impuestos en productos digamos, de la canasta básica o productos que tienen una ponderación importante, sería algo
que podría ir en ese sentido, pero bueno, también el gobierno lo evalúa en el sentido de que es caída de recaudación. Sí, aparece el déficit fiscal, que también es un objetivo del gobierno mantener Claro, allí. claro. Entonces ahí, bueno, ese es otro problema, que claro. es el conflicto entre objetivos, ¿no? Siempre se pueden conseguir 2 o 3 cosas al mismo tiempo porque las medidas de política van al revés, ¿no? En Perfecto. contra. Abrimos al panel, Marta. Sí, a ver, en la clase de economía yo soy la alumna 0, así que capaz que la pregunta es muy simple. Yo entiendo que ahora hay una coyuntura mundial que de alguna forma ha disparado los precios, sumado al tema de la sequía, todo bárbaro. Ahora, Uruguay siempre fue, con referencia a otros países, caro en cuanto a la compra de alimentos. Entonces ahora yo puedo entender las explicaciones vinculadas a que voy a comprar al supermercado y puedo tener una sensación térmica de que la inflación en los alimentos es superior a la que dice el INE. ¿Por qué es que siempre tuvimos ese problema de ser caros, de ser cara la comida en Uruguay? Bueno, digamos que ahí en esta pregunta que tú haces como que se mezclan 2 cosas, ¿no? Una cosa es caro para los uruguayos. Es caro para los uruguayos. Con los salarios uruguayos, o es caro en términos de comparación con otros países. Para todos. Pero no es lo mismo, porque si tú, por ejemplo, vas a Brasil y decís, qué barato que están las... Bueno, es que en Brasil los salarios, el nivel en general es más bajo que en Uruguay. Bueno, ni que hablar en Argentina, ¿no? Para nosotros ahora nos puede parecer muy barato, pero no para los argentinos. No, pero por ejemplo, venían europeos al Uruguay y se quejaban de lo cara que era la comida. Sí, bueno, eso puede ser que la gente se queje, eso no está demostrado, digamos, hay estudios que muestran en general, ¿no? La comparación de precios entre países desarrollados y países emergentes, y Uruguay, digamos, hace unos años dirigí alguna tesis en ese sentido y para nada Uruguay aparece como un país tan caro. Pero además hay que tener en cuenta que Uruguay es un país pequeño. Muchas veces el abaratamiento en los costos proviene de la escala. Cuando hay países que tienen escalas muy grandes de producción, de transporte, de distribución, hay muchos costos que se licúan, digamos, en el gran tamaño, cosa que en Uruguay, bueno, somos los que somos, eso tampoco se puede. En lo relativo a los alimentos, con la nueva, la UAM, ¿no? La Unidad Alimentaria de Metropolitana, digamos, había como por lo menos el estudio de que tal vez algunos precios, porque habían mejorado algunas condiciones para la distribución hacia el área metropolitana, ¿no? Nada más, que podrían bajar. Bueno, también ahí hay como esto de la canasta inteligente que ellos promueven, pero que eso no tiene que ver con el IPC, porque la canasta inteligente es, dependiendo de la temporada en la que está, bueno, qué verduras o qué legumbres o qué frutas es más conveniente consumir. Pero bueno, en el IPC todo el año tenemos, capaz que hay algún producto que desaparece, como, yo qué sé, los duraznos o las uvas o cosas que tenemos solo en alguna temporada, pero en general más o menos están todas las frutas y verduras todo el tiempo con el mismo ponderador, aunque uno coma más o menos, es como un promedio, ¿no? Entonces, no sé si, digamos, no tengo como una respuesta de por qué, pero, bueno, hay algunas causas en las que tal vez, bueno, habría que tomar tal vez alguna medida, pero más en el sentido de pensar en cómo es el sistema de distribución, digamos, dónde se planta y dónde se consume, si se pueden, digamos, hacer menor el costo de transporte, etcétera, sobre todo para la parte de frutas y verduras, ¿no? Bien, Valeria. No, yo capaz que en realidad dudas no se me generan demasiadas, simplemente lo que se me ocurre pensar es que ya el gobierno en su momento bajó el porcentaje de deducción que tenías, por ejemplo, cuando pagabas con tarjeta, ¿no? Ahí creo que es algo real y tangible de que si tú compras en el supermercado y después te bajan 4 puntos del IVA, no es lo mismo que te bajen 2. Y en una situación como esta está claro que creo que ahí
es algo que tendría impacto, que no depende de los supermercados o no depende del que vende y el que marca los productos, sino que es algo que es seguro que tú recibís y que llega, ¿no? Que tú podés comprobar que llega. Se me ocurre pensando en esto de que se puede renunciar, me parece que ahí hay una posibilidad que nos llegaría a todos en cuanto a las compras, sobre todo pensando en la comida, ¿no? Después, por otro lado, yo creo que no es que ponga en duda los datos del INE, no pongo en duda la institución. Lo que sí digo es que lo que nos pasa a las familias es que tenemos la sensación de que hay una canasta básica real y una canasta básica que no es imaginaria, pero que es la que calcula el INE, en la que se promedian cosas que quizá la mayoría de las familias muchas veces no podemos utilizar, ¿no? Entonces, yo qué sé, hoy yo me pregunto cuántas familias realmente dentro de su presupuesto mensual pueden salir a comer afuera, pueden salir a tener esparcimiento, cuando todavía no hemos recuperado el salario que perdimos en la pandemia. Entonces, está bien, forma parte de lo que sería el ideal de lo que debería de ser nuestro presupuesto mensual o lo que deberíamos de hacer mensualmente, pero bueno, incluye vestimenta, yo qué sé, o sea, un montón de cosas que realmente hoy quizá no sea la prioridad para la mayoría de las familias. Entonces, objetivamente han subido frutas, verduras, subió la leche en el entorno del 9%, la carne, el pan, o sea, las cosas básicas cuando tú pensás en la comida de una familia. Entonces, creo que realmente uno lee el 10% o recibe ese 10%, pero creo que en la realidad uno siente cotidianamente un 15, un 20 cuando va realmente a comprar lo que ha subido mucho más y que no incide quizá cuando se promedia, baja la incidencia en ese global de la canasta, ¿no? Entonces, a mí me preocupa esto, ¿no? Esto de lo que es la canasta, de lo que realmente utilizamos los asalariados, y por el otro lado, cómo estas medidas que se han tomado para recuperar salario terminan licuadas en la inflación real, porque están pensadas en la inflación proyectada, te doy un anticipo para recuperar el salario que perdiste el año pasado, pero la realidad es que a fin de año ese adelanto o esa recuperación de salario se perdió en la inflación real. Entonces, no está pensado para el año que viene presupuestalmente un ajuste, o sea que vamos a estar todo el 2023 sin recuperar el salario que venimos perdiendo de los 2 años anteriores. Entonces, yo me pongo en el lugar de la gente que está escuchando, realmente me pareció súper claro lo que has expresado. Es muy difícil entender de economía para las personas que no tenemos formación, lo has transmitido con un lenguaje que realmente a mí me han quedado claras cosas que normalmente no entiendo, como decía Verónica, lo de la tasa de interés y demás, como lo que es bueno a veces para los empresarios, para los exportadores, es lo contrario para las familias, para el asalariado que vive de su salario, ¿no? Entonces, me imagino que debe ser difícil pensar en políticas generales cuando o benefician a una parte de la población o benefician a la otra. Entonces, yo realmente me pongo en el lugar de la gente que hoy lee ese 10, pero que todos los días la incidencia es mucho más alta que un 10, cuando no llega a poder comprar lo básico y que realmente no veo en el horizonte una medida que pueda ser realmente tangible para el que vive su salario y que todavía su salario, su jubilación, que también depende de los salarios, ¿no? Claro. Del índice medio de salario. Entonces, pienso en ese jubilado, en esa familia, que en realidad en el horizonte no vemos ni baja de precio, ni que se traduzca esto, por ejemplo, o que se esté pensando en esto de bajar al momento de pagar con la tarjeta. ¿Qué nos espera, me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué podemos esperar? Ahora después ya, antes de pedirle, le vamos a hacer esa pregunta cortita, pero queda Rodríguez Pupo y también Pepe. Bueno, la economista Ripoll nos ha iluminado con una cantidad de conceptos. La realista Ripoll. La economista... Yo voy al súper sí. y compro. No, y tengo 3 niños. No. Vivo la vida real. Yo lo mío viene en helicóptero. Buen avión, yo qué sé. Buen avión, sí. Bueno, yo que soy una persona con baja formación y que tengo más dudas que certezas, le agradezco mucho porque estoy seguro que represento a todos, no voy a hablar en nombre de todos, pero cuando vienen especialistas es un programa que especialmente nos reconforta porque aprendemos. Yo tengo algunas dudas. Respecto de lo que usted planteó al principio, me dejó cosas claras, que es
no ha habido demasiado cambio. Está frente a un escenario complicado, las cosas más o menos están de manera parecida, con el agregado de estas disparadas que se dio en los frutas y verduras, en el trigo, en una cantidad de cosas, y muy atado a lo que está pasando en el mundo. El panorama desde el punto de vista de inflación hacia adelante parece indicar como que si baja el combustible, si bajan los commodities, si bajan una cantidad de cosas, nos puede ayudar desde ese ángulo. Pero si bajan los commodities también nos debe matar porque vamos a exportar menos en términos de dólares, ¿no? Y hablando del dólar, veo que el gobierno está yendo hacia lo que usted dijo, hacia de alguna manera intervenir en la política monetaria, subir las tasas de interés, eso trae retracción o por lo menos gente que apuesta al ahorro y no a la inversión. Si tuviera usted que decir, yo sé que es una pregunta complicada, en general los economistas evitan responderlo o no tienen cómo responderlo, pero el dólar real, ¿a cuánto estaría? Porque si el dólar se está aplastando por distintas políticas que toma el Estado, ¿a cuánto está el dólar real? Para el que debe en dólares, por ejemplo, que hay mucha gente que debe en dólares. Algún día va a explotar por algún lado, si es así. Bien, si quiere responder y después vamos con Pepe y ya cerramos este tema porque tenemos que ir a otra invitada. Bueno, digamos, el saber cuál es el precio del dólar nominal es una variable muy difícil de proyectar. En realidad, el dólar, lo que uno lo tiene, digamos, desde el punto de vista económico, la variable que hay que mirar es lo que se llama el tipo de cambio real, que es, digamos, el tipo de cambio de Uruguay descontada la inflación con respecto a lo mismo de sus socios comerciales. Entonces, por ejemplo, podríamos mirar el tipo de cambio real de Uruguay con Argentina, o de Uruguay con Brasil, o de Uruguay con Estados Unidos, o con los países europeos, etc. Entonces, en esos factores también influye si la economía uruguaya mejora, el país se hace más rico, entonces su moneda vale más en relación al dólar. Entonces el dólar, digamos, en sí pagamos menos pesos o los mismos pesos por dólar, cosa diferente de países que están atravesando situaciones muy críticas, que no tienen cómo financiar sus déficits porque no se pueden endeudar y tienen que emitir. Entonces, bueno, es lógico que, como Argentina, ¿no?, la inflación fuerte que tienen se traduce en que el dólar sube. Eso, o sea, no nos podemos comparar en ese sentido. Pero yo quería agregar algo, además, con respecto a lo que comentaba Valeria, lo que tiene que ver con algunas otras cuestiones de esto, digamos, la relación entre precios y salarios, ¿no? Y ahí hay una política del gobierno no dar todo el aumento. O sea, tuvimos 15 años de suba real de los salarios, más allá de la inflación. Los salarios acumularon más del 60% de mejora en términos reales, no todos por igual, pero más o menos. Todos los años hubo mejora y eso cambió en 2020, tuvimos la pandemia, claramente, pero eso no se recuperó. Hay algunos indicadores, además de hacia dónde, ¿no? Porque una pregunta es, bueno, ¿y este crecimiento que estamos teniendo, claro, hacia dónde va? Claro. ¿No? O sea, y vinculado al índice de pobreza que también conocimos recientemente. Claro, eso también. Entonces, bueno, hay algunos indicadores que nos muestran, por ejemplo, si vemos la recaudación del IRPF, que tiene dos categorías, ¿no? Uno es rentas del capital y otro rentas del trabajo. El de rentas del capital aumentó muchísimo, mientras que la parte de renta del trabajo casi que está estancado. Entonces, bueno, ahí se ve hacia dónde va el crecimiento. Y con respecto a lo que comentabas del IVA, ¿no?, que es verdad, ¿no?, eso se quitó, 2 puntos de IVA. Y el resultado fiscal, que, bueno, sí es una preocupación del gobierno, ha ido mejorando y en este momento estamos en 2,6% del PIB, el déficit fiscal, cuando era 4,5% al fin del gobierno pasado.
Lo cual en realidad genera un espacio, ¿verdad?, para instrumentar algún tipo de políticas de esa que mencionabas, como sí, bajar impuestos. El tema de bajar el IVA en la tarjeta es porque, bueno, si tú bajas el IVA, muchos comercios no necesariamente lo repasan a precios. Claro. Entonces, si lo bajas en la tarjeta, va directamente al consumidor, ¿no? Y no pasa por la decisión, digamos, del comercio de si ajustar o no ese precio a la baja, que es muy, digamos, en general no se ajustan a la baja los precios, ¿no? Cerramos con tu pregunta, Pepe. Sí, total coincidencia con lo que ha expresado la economista Mordecki y como lo ha hecho además, que siempre es muy clara. En un tema absolutamente sensible, porque es una variable que afecta ni más ni menos que salarios y jubilaciones, y estamos hablando de la mayoría de la población allí. Con respecto al tema del promedio que maneja el INE, yo creo entenderlo, aunque también, por lo que dije anteriormente, por esa sensibilidad que existe con respecto al peor impuesto que podemos tener los trabajadores, que es la inflación, claramente podemos tener visiones distintas. Si yo basara mi dieta, por ejemplo, en el consumo de tomates, seguramente este mes estaría muy preocupado por lo que estoy pagando. Pero si consumo carne, capaz que no, porque ha bajado. Solo por citar algún ejemplo. Ahora, nosotros tenemos bienes y servicios transables y bienes y servicios no transables. Los no transables son los que tenemos que consumir dentro de fronteras, digamos, y los transables son los que podemos exportar. Parece haber cierta preocupación porque el número donde está pegando más es en los no transables, por ejemplo, y ese es un efecto que seguramente podría ser más duradero o tener un peor efecto en materia de inflación. Esa es una pregunta y le agrego otra ya al final vinculada con la posibilidad de que el Copom hoy eleve esas tasas de interés para secar un poco la plaza de dinero en efectivo, si no podría llevarnos también a algún proceso quizás más adelante recesivo. Sí, bueno, lo que mencionabas es así, o sea, nosotros para poder mirar, digamos, los precios, a veces los analizamos de esta forma que tú comentabas, ¿no? Separando lo que llamamos precios transables, que son, si bien los consumimos internamente, los precios se forman mirando lo que exportamos, lo que importamos, ¿no? O precios en los cuales, no, la carne, bueno, es uno de ellos, pero también el pan, no sé, los combustibles, una cantidad de productos transables. Los no transables, más que nada, son los servicios, que bueno, como la salud, la educación, el ocio, el esparcimiento, los espectáculos, pero también las frutas y verduras, que en general es muy difícil exportar o importar. Hay algunas frutas que se importan. Bueno, alguien mencionó, no sé, las cebollas, por ejemplo. Estuvimos comiendo cebollas importadas, argentinas o brasileñas, ¿no? En estos tiempos, porque bueno, hay como una estacionalidad en la producción y Uruguay a veces se queda sin y bueno, importa. Mucho más caras, ¿no? Estaban carísimas las cebollas, no sé si las han visto. Esperemos que ahora que aparezca la producción nacional empiece a bajar. Pero digamos que la suba de los no transables en realidad en este periodo tuvo más que ver con estos precios, digamos, de frutas y verduras, pero también ¿no? de esta práctica de pasar a precios todos los incrementos. Como hubo incrementos salariales por encima de, ¿no? Ahora en julio, entonces, por ejemplo, el precio de la educación privada, los colegios, los clubes, digamos el inglés, no sé, las clases de computación, de lo que sea, todos ajustaron por encima, digamos, de lo que venía, porque bueno, la gente traspasa precios, todos los aumentos salariales, ¿no? Entonces, en eso también hay como que poner, digamos, el ojo, decir, bueno, no es que, digamos, no es que los salarios son la causa, sino que muchas veces, bueno, sí, las empresas traspasan a precios todo para mantener sus márgenes. Capaz que hay sectores más complicados que otros, ¿no? Pero es una práctica, por supuesto, muy habitual. Bien, Gabriela Mordecki, economista, le agradecemos muchísimo estos minutos. La verdad que no sé si estamos más o menos preocupados, pero entendimos mucho más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros les proponemos cambiar de tema, pero antes una recomendación especial.